Bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, la conexión entre la mente y el cuerpo. Exacto. Y para guiarnos en esta exploración, vamos a recurrir a Laura Gámez. Una médica que ha hecho un recorrido bastante particular, ¿no? De la medicina tradicional a lo que ella llama enfoques integrativos y basados en la frecuencia. Así es. Y nos basaremos en una entrevista que dio en Eclécticos Worldwide en YouTube. Y también tenemos un resumen con los puntos clave. Nuestra meta hoy es compartir contigo las ideas más importantes, que te lleves una comprensión clara de cómo tu mente puede influir en tu salud y en cómo percibes la realidad. Y cómo funcionan esos enfoques de medicina integrativa y la sanación a través de frecuencias. Pero tranquilo, no te vamos a saturar con información. La idea es que esto sea un viaje revelador, pero a la vez fácil de digerir. Gámez siempre ha tenido una gran pasión por ayudar a la gente. Sí, y lo interesante es que al principio su interés se centraba en la psiquiatría forense. Le fascinaba la mente humana, la complejidad del cerebro. De hecho, ha contado que la película El silencio de los corderos despertó esa curiosidad en ella. Imagínate. Y esa fascinación la llevó a estudiar criminología y también medicina. Pero a medida que avanzaba en sus estudios, sentía que la medicina tradicional no le daba todas las respuestas que buscaba. Esas preguntas profundas sobre la condición humana, ¿no? Exactamente. Y llegó un punto en su vida, un momento decisivo donde experimentó una crisis personal. ¿En qué sentido? Sentía que ya no se identificaba con la medicina convencional. Y lo curioso es que esto lo ha escuchado de muchos otros médicos y estudiantes también. Una especie de desencanto generalizado, podríamos decir. Podría ser. Y esta crisis la llevó a tomar una decisión muy valiente, dejar la medicina por un tiempo para dedicarse a la psicología. Increíble. Pero su búsqueda no terminó ahí. Siguió estudiando diferentes tipos de medicina integrativa. Ayurveda, medicina china, la conexión mente-cuerpo, medicina germánica, una variedad enorme. Wow. Y finalmente obtuvo una licenciatura en psicología, especializada en psicología clínica, bioenergética y transpersonal. Y ahora, para rematar, está haciendo un doctorado en medicina cuántica, especializada en biofísica cuántica. Impresionante. Y algo que me parece muy relevante para ti, que nos escuchas, es que ella integra su profesión en su vida diaria. Vive lo que predica, ¿no? Exacto. Y pone mucho énfasis en su propia experiencia personal como base de lo que comparte. Me parece muy auténtico. Y bueno, ya que hablamos de su viaje personal, hablemos de cómo se alejó de la medicina tradicional. Claro. Ella lo describe como una inmersión profunda, donde empezó a ver las limitaciones del determinismo científico en la medicina convencional. ¿A qué se refiere con eso? A la repetición de ciertas ideas, a los intereses económicos que influyen en las decisiones, a la influencia de grupos de presión como Rockefeller, por ejemplo. Ya veo. Y en ese proceso, ella fue desarrollando una perspectiva muy crítica sobre cómo, en su opinión, la medicina tradicional se fue alejando de enfoques más holísticos e integrativos. Como la Ayurveda, la medicina china y el trabajo de algunos médicos que integraban cosas como el agua de mar o la exposición al sol en sus tratamientos. Ajá, ajá. Y a pesar de tener éxito profesional dentro de la medicina convencional, ella vivió una crisis de fe en el sistema. Una crisis tan profunda que la llevó a cerrar su clínica que en ese momento estaba funcionando muy bien. Wow. La razón, según ella, era que sentía que el conocimiento que tenía era contradictorio. No le daba una visión completa y coherente de la salud y la enfermedad. ¿Puedes dar un ejemplo de eso? Claro. Ella cuenta cómo trataba a un paciente con impotencia sexual desde varios ángulos. El somático, regresión a vidas pasadas, lo transgeneracional, medicina china, bioenergética. Y se preguntaba cuál enfoque es el correcto, por qué hay tanta contradicción. Interesante. Y esa confusión interna que ella sentía se manifestó también a nivel físico. Sí, sufrió un problema pulmonar grave, una experiencia que ella describe como casi morir. Y ese fue un punto de inflexión en su vida. Como un renacer, ¿no? Exactamente. Y el simple acto de abrir las ventanas de su casa y sentir la energía del sol fue como un catalizador para un nuevo paradigma. Una metáfora poderosa, sin duda. Totalmente. Y de esa transformación surgió una creencia fundamental en la conexión entre la mente y el cuerpo, Lo que ella llama la integralidad no negociable del humano. donde la mente tiene un poder sobre la materia. La mente puede moldear el cuerpo. Y menciona a Arnold Schwarzenegger visualizando sus músculos para que crezca. Sí, es un ejemplo clásico. Y ella misma, al morir y luego moler su sanación y volver a vivir, experimentó ese poder en carne propia. Y eso la llevó a la medicina de frecuencia, ¿verdad? Así es. Para ella, la frecuencia es el resultado de la vibración de nuestros tejidos, órganos, células, átomos. Todo vibra. Porque en esencia todo es energía, ¿no? Como dice la física cuántica. Exacto.
Y ella colabora con un compositor, Juan Sebastián Barmón, para crear música afinada en frecuencias específicas. Música que se asocia con centros de energía del cuerpo. Y ha visto efectos positivos en sus estudiantes y pacientes al usar esta música. Suena increíble. Lo es. Y claro, surge la pregunta, ¿se pueden manipular a las personas con estas frecuencias? Una pregunta muy válida. Y la drama. Gámez se centra en el poder individual. Tú tienes el control de tu propia vibración. Entonces, si estás en control, no resonarías con una frecuencia dañina. Exacto. Es como si tuvieras un escudo protector. Claro. Pero también reconoce que los medios de comunicación, por ejemplo, pueden intentar bajar la vibración de la gente con ciertos contenidos. Sí, por eso es tan importante el empoderamiento a través del conocimiento, ser consciente de esas influencias y fortalecer tu propia claridad mental y emocional. Hablando de emociones, ella les da una gran importancia, ¿verdad? Muchísima. Para ella, las emociones son expresiones intensas de nuestros pensamientos, y esas expresiones desencadenan reacciones bioquímicas en el cuerpo. Diferentes emociones, diferentes efectos en nuestra fisiología. Claro, la ira y la tristeza generan ciertas sustancias, mientras que la gratitud, el amor, la alegría generan otras. Y ella habla mucho del poder de la gratitud, ¿no? Sí. Cuenta casos de sus pacientes y lo relaciona con el experimento del agua de Masaru Emoto, donde las palabras afectaban la estructura del agua. Como si nuestras intenciones y emociones pudieran influir en la materia. Exactamente. Y la intención juega un papel clave en todo esto. Ella menciona la investigación de Lynn McTaggart sobre la intención grupal, el trabajo de Masaru Emoto. Y hasta un experimento que hizo su hija con limones, donde las palabras parecían afectar a la fruta. Sí. Y también está el efecto Maharishi, donde la meditación de un grupo se relacionó con una disminución de la criminalidad. Y el trabajo del físico cuántico John Hagelin sobre la intención y la conciencia. Es fascinante todo esto. Lo es. Y aquí hay una pequeña aclaración sobre la física cuántica. ¿A qué te refieres? La física cuántica más ortodoxa no habla de una conexión directa entre nuestros pensamientos y la materia física como tal. Entiendo. Pero la Drara. Gámez conecta esto con ideas más antiguas, como el Kybalión y su frase, como es arriba, es abajo. O la alegoría de la caverna de Platón. Exacto. Y menciona al tontólogo Bronisław Malinowski, que decía que el observador siempre afecta al sujeto que observa. Y en el campo de la medicina mente-cuerpo, ella da ejemplos de cómo los conflictos emocionales se pueden manifestar físicamente. Problemas masculinos relacionados con el lado derecho del pecho, impotencia por traumas emocionales, cosas así. Y luego está el tema de la coherencia, ¿no? Sí. La coherencia es la alineación entre mente, cuerpo y espíritu. Y la coherencia cardíaca es un indicador de salud. Y la coherencia celular indica un equilibrio total del organismo. ¿Y cómo podemos lograr esa coherencia? La DRA. Gámez recomienda la meditación, la respiración rítmica, inhalar en 5 tiempos y exhalar en 5. Enfocar la atención en el corazón, visualizar emociones positivas que expanden el campo electromagnético del corazón. Exacto. Y ojo, esto no es lo mismo que la respiración Wim Hof, que tiene otro propósito, más enfocado al estrés extremo. O la técnica de Andrew Huberman para el miedo, que es exponerte a la acción temida varias veces. La respiración es clave porque conecta el corazón y el cerebro, crea un ritmo para la coherencia. Y ella misma experimentó el poder de la intuición durante su enfermedad. Sabía que no iba a morir y se recuperó rápidamente. Increíble. Y hablando del poder de la mente, no podemos olvidar el efecto placebo. Para Adra Gámez, el placebo es un ejemplo perfecto del poder de la mente sobre el cuerpo. La creencia en la curación, incluso con una pastilla de azúcar, puede tener efectos reales. Y ella cree que en el futuro la ciencia evolucionará hacia una ciencia de la conciencia. Que irá más allá de la física cuántica actual. Y ella misma siente que co-crea su realidad, que el libre albedrío es fundamental. Y para acceder a ese poder es clave silenciar la mente. Reducir el sufrimiento emocional, las dependencias, encontrar paz interior. Y ella propone la técnica del Zoom, separarte mentalmente de ti mismo para diluir los pensamientos negativos. Ella se visualiza a sí misma desde atrás. Interesante. Y usa la analogía del maestro Zen, que mantiene el equilibrio ante las dificultades. En cuanto al crecimiento personal, ella habla de trascender los arquetipos limitantes, cambiar nuestra propia naturaleza. La plasticidad mental, ¿no? La capacidad del cerebro para cambiar. Sí, ella misma ha cambiado sus opiniones a lo largo de su vida. Y reconoce que todavía nos importa lo que piensen los demás, pero hay que aprender a desapegarse de eso. Y ella también tuvo experiencias de abuso y trauma en el pasado. Sin entrar en detalles. Exacto. Y lo superó con terapia, diluyendo la mentalidad de víctima y cultivando la gratitud. Y reflexiona sobre cómo su interés en la sexología podría estar relacionado con esas experiencias. Con la necesidad de comprenderse a sí misma y sus relaciones.
Hablando de temas interesantes, ella menciona las prácticas de activación de Kundalini. Inner Dance, Kundalini Activation Process. Para quienes no sepan, Kundalini es una energía que se cree que reside en la base de la columna. Y aunque ella no practica estas técnicas, reconoce los efectos que la gente reporta. Liberación emocional, experiencias hasta orgásmicas. Ella especula que esto se debe a la liberación de energía bloqueada en el campo electromagnético. Y a veces podemos sentir una energía negativa en un lugar, ¿verdad? Sí, como una manifestación de ciertas frecuencias. Es como la resonancia entre dos diapasones. Si uno vibra, el otro también. Exactamente. Y esto nos lleva al principio de que atraemos lo que vibra en sintonía con nosotros. Un concepto que se basa en la ciencia cuántica. La gente son campos electromagnéticos interactuando. A veces estamos en fase, otras fuera de Y fase. se puede amplificar o neutralizar la energía. Y ella menciona la psicología deportiva, donde los equipos que se demuestran afecto tienen más éxito. La conexión, la aceptación grupal. Y también habla de por qué algunas personas son más gregarias y otras prefieren la soledad. La conciencia experimenta todo, pero cada individuo se moldea por sus experiencias. Y ella misma, aunque es extrovertida, necesita sus momentos de soledad. Y en cuanto a la manifestación, ella dice que la emoción es lo que nos ata a una realidad. Si sintonizas la emoción del deseo con certeza absoluta, creas esa realidad. Se basa en la teoría de los universos paralelos. Y da el ejemplo de la persona que siempre atrae parejas no deseadas. Eso se debe a patrones inconscientes, proyecciones basadas en el pasado. Tienes en tu vida lo que manifiestas, lo que proyectas y con lo que resuenas. Una frase poderosa. Y ella siente que vive en su impresora 3D, creando su realidad constantemente. Y para liberarnos de patrones limitantes, ella dice que no hay que resistirse a los pensamientos negativos. Permitirlos, aceptarlos, no aferrarse a ellos. Como el estoicismo, ¿no? Observar con neutralidad. Exactamente. Silenciar la mente cambia la bioquímica del cuerpo y puede influir en los genes. La epigenética. Sí, la predisposición genética no lo es todo. Los patrones emocionales también influyen. Es como la arquitectura de una casa, el ADN y la decoración, la epigenética. La estructura es la misma, pero la experiencia cambia. La mente es una frecuencia que impacta el campo bioenergético y eso influye en la bioquímica. El cortisol, por ejemplo, cuando hay estrés crónico. O la bioquímica del amor, con sus hormonas. Todo está conectado. Biorrítmica, energía, cuerpo, expresión. Y para terminar, ¿cómo aumentar nuestra vitalidad y la energía de las mitocondrias? Esas pequeñas centrales de energía dentro de las células. Las mitocondrias necesitan un buen sustrato bioenergético para funcionar bien. Y para mejorarlo, ella recomienda sol, contacto físico con seres queridos, grounding, Cantar, bailar, arte, viajar, ser uno mismo y una buena ecología mental. elegir los pensamientos conscientemente. Aclarando que no se trata de negar los pensamientos negativos, sino de no identificarse con ellos. Y el ego no es malo en sí mismo, pero hay que mantenerlo bajo control. Ladra. Gámez nos ha dado una visión profunda de la conexión entre mente, cuerpo y energía. Su viaje nos invita a repensar el poder de la conciencia. Y para ti que nos escuchas, te dejo una pregunta. ¿Qué pensamiento o emoción te gustaría observar desde la distancia hoy? ¿Cómo cambiaría eso tu forma de sentir o actuar? Te invitamos a hacer clic en el enlace de abajo para visitar mi sitio de internet.